Un asunto importante que quisiera atender antes de ir a otra pausa es el que refiere a el aeropuerto de Santa Lucía. Dicen que el gobierno federal que no debe incurrir en deudas y no nos mintió. Para el aeropuerto de Santa Lucía no incurrió directamente el gobierno federal en deuda, pero sí obliga, de alguna manera obliga, orilla, más sería más propicio decir el término orilla, a que el gobierno del Estado de México lo haga. Y se despacha el gobierno del Estado de México solicitando un límite de endeudamiento para el año 2022 de 9,000 millones de pesos, precisamente para poder construir las vialidades que requiere ese aeropuerto. Y escuche usted cómo son los detalles de ese ejercicio que va a dejar sobreendeudadísimo al Estado de México. Jesús Delgado. Eduardo, maestro, Eduardo Torreblanca, muy buenos días a ti y a todo tu auditorio. Saludos allá a los compañeros en el estudio. A propósito del decretazo del presidente Andrés Manuel López Obrador, mediante el cual se declaró la realización de proyectos y obras de su gobierno como asuntos de interés público y de seguridad nacional, apresurando de paso a las dependencias a entregar sin más las autorizaciones correspondientes, el gobierno del Estado de México, encabezado por Alfredo del Mazo, envió al Congreso local su propuesta de ley de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal del año próximo. Te comento que en el documento el gobernador está solicitando el aval para contratar pasivos del orden de 9,500 millones de pesos, de los cuales cerca de 6,500 millones de pesos se destinarán a las obras de conectividad que de manera conjunta realizan el Estado de México y el gobierno federal para el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Tecámac, obra que, como sabemos, es una de las obras prioritarias para el presidente, junto con el Tren Maya y la refinería Olmeca en Tabasco, y cuya inauguración de este aeropuerto está prevista para el marzo del próximo año. Una de esas obras de conectividad ya se entregó a Aleática, que opera la autopista Circuito Exterior Mexiquense, una vía cercana al aeropuerto, y que se traducirá en la ampliación de la concesión de esa vía con plazo del 2003 hasta el año 2063. Esta empresa conectará el viaducto Bicentenario, también operado por esa firma, con el circuito y el aeropuerto. Entonces, el paquete fiscal de la entidad mexiquense, que será de 326,497 millones de pesos aproximadamente, contempla esa deuda que también servirá para obras de transporte masivo de Charco a Santa Marta en el oriente del estado, según lo previsto. Hay que mencionar que en lo que va de la administración de Alfredo del Mazo, de septiembre del 2017 a la fecha, la deuda de largo plazo ha aumentado alrededor de 41,8%, pasando de poco más de 38,000 millones de pesos a 54,000 millones de pesos. Esto por la contratación de pasivos por 16,000 millones de pesos y refinanciamientos de la deuda. Es decir, se alargó el plazo de pago hasta el año 2040, o para decirlo en términos comunes, se pateó el bote financiero. Parte de esa deuda, unos 6,500 millones de pesos, fue aprobada por la pasada legislatura, la cual estuvo dominada por la oposición, específicamente por Morena, partido al que pertenece el presidente. Aunque con la pasada elección perdió la mayoría absoluta, sus votos son mayoritarios en la actual legislatura, por lo cual se ve poco probable que frente al decretazo presidencial se opongan a la contratación de créditos por los 9,500 millones de pesos mencionados. En tales condiciones, la deuda de largo plazo del Estado de México pasará de 28,700 millones a 63,800 millones aproximadamente de 2017 a la fecha, es decir, en 4 años habrá aumentado 66,7%. Se trata de una cantidad considerable que sin duda tendrá mayores impactos en el gasto, como ya lo ha venido teniendo, porque sumada a esa deuda, el gobierno del Estado enfrenta otras obligaciones financieras que debe atender, y por eso en la ley de egresos se está presupuestando más de 12,000 millones de pesos para pagar parte de esa y otras deudas. Solo como dato, hay que decir, por ejemplo, que esa suma de pago a pasivos es superior al gasto proyectado en desarrollo social, donde se estima poco más de 11,600 millones de pesos. Es casi 2 veces el presupuesto proyectado para los poderes legislativo y judicial, que en conjunto suman 7,000 millones de pesos, o es 4 veces más de lo que se pretende para el sector de desarrollo agropecuario, donde están previstos poco más de 3,000 millones de pesos.
El pago de la deuda y las obligaciones significa el 60.08% del presupuesto en inversión pública, es decir, obras locales que costarán o para las cuales se están presupuestando unos 20,200 millones de pesos. La situación de las finanzas estatales llama la atención porque es verdad que necesita recursos externos porque su recaudación es muy baja, sus compromisos para el pago de nóminas son altos en relación con su recaudación, y ni qué decir respecto de su deuda. Sin embargo, el gobierno mexiquense ha presumido la sostenibilidad de las finanzas públicas mediante notas de agencias calificadoras y de los resultados por parte del sistema de alertas de la Secretaría de Hacienda, donde figura entre los 5 estados con más deudas del país, junto con la Ciudad de México, Nuevo León, Chihuahua y Veracruz, que como se sabe concentran más del 50% de la deuda nacional, estimada en más de 622,000 millones de pesos según los últimos datos de Hacienda. No obstante, las notas y el decretazo presidencial harán que el Congreso local acabe la contratación de más deuda y queda por ver la petición del gobierno del estado para contratar créditos por 5,000 millones de pesos para los gobiernos municipales, que casi deben actualmente esa cantidad y que se han visto en problemas financieros al grado del embargo de cuentas bancarias por impago, sobre todo de laudos, pero pues ese ya será otro tema para otra entrega, Eduardo. Muchas gracias, muchas gracias. Te agradezco. Bueno, nada más para que vea usted, 9,500 millones de pesos.